Muy buenas noches. El presidente de la República, hablando hoy ante los alcaldes del país, propuso que se estudie esta propuesta, la de homologar los periodos del gobierno central, es decir, el presidente, y la de los alcaldes o el de los alcaldes. ¿Para qué? Para que sean conjuntos, planes de desarrollo, programas de gobierno y no sea en la mitad del periodo presidencial. Se pronunció además en contra del mantenimiento de la figura de la reelección presidencial y reemplazada en cambio por la ampliación del periodo del mandatario. El señor ministro de Justicia, doctor Alfonso Gómez Méndez, ha propuesto varias veces eso, creo que sin hablar con el presidente, que se elimine la reelección. Usted siempre ha sido enemigo de la reelección. Sí, Yamit, pero no de ahora. Sí, yo se lo sé. Inclusive cuando se discutía el proyecto de la reelección que permitió que el presidente Uribe cambiara la Constitución, digamos, en su propio beneficio, porque iba a ser él el primer beneficiario, yo escribí muchas cosas, intervine en los medios, diciendo, mire, la filosofía de la Constitución del 91, la filosofía general de la Constitución del 91, fue prohibir todas las reelecciones. Texto inicial, se prohíbe la reelección del presidente, del fiscal, del contralor, de los magistrados. Lo que pasó con el procurador fue que hubo un olvido del constituyente. Físico, olvido. Y mantuvieron la Y reelección. entonces después alguien descubrió el olvido y entonces comenzaron a plantear la reelección, pero no era la intención del constituyente. Primero, sobre ese punto, ¿a usted no le gusta la reelección del procurador? Pero no por el procurador, No, no por el procurador, lo sé. sino en general. Es más, hay un antecedente que tiene que ver conmigo que me da como cierta autoridad. Cuando yo iba terminando mi periodo, el presidente Gaviria, como procurador, el presidente Gaviria muy amablemente me planteó que por qué no me quedaba para reelegirme. Y yo le dije que no, y en ese momento era permitido. Estamos hablando de la Constitución del 86. Y cuando el procurador lo nombraba el gobierno. no, el presidente hacía la terna y la Cámara de Representantes nombraba. Muy bien. Entonces, eso en el tema del procurador, no por lo que sea el procurador actual, para que eso quede claro. Sus relaciones son muy buenas. En general, sí, yo tengo buenas relaciones en general con la gente. Entonces, la idea es que fue un retroceso. O sea, aquí retrocedimos 100 años el reloj de la historia, Yamil, porque la última vez había sido en 1905, cuando el general Rafael Reyes, que tenía un poco ciertos rasgos de las personalidades del expresidente Uribe, porque era un buen gerente, un gran trabajador, le gustaban poco los políticos, entonces él se hizo prorrogar el periodo a través, curiosamente, de una asamblea constituyente. Hay que decir que en el caso del presidente Uribe fue un acto del Congreso, pero lo que hizo Reyes en 1905 fue él mismo convocar una constituyente de bolsillo, ¿no? De bolsillo, y prorrogar el periodo. Es más, históricamente es muy conocido la anécdota de que él necesitaba para eso acabar con la figura del vicepresidente, que por cierto ahora se vuelve a hablar de eso, y como el vicepresidente titular, que era Ramón González Valencia, no renunciaba, entonces Reyes consiguió el apoyo del nuncio apostólico, que era Monseñor Ragonesi, y el nuncio apostólico le dijo al general Ramón González Valencia que si renunciaba a la vicepresidencia, él le levantaba unos votos de castidad que había hecho el general González Valencia, Ramón González Valencia, y así eso le abrió el camino para que Reyes se prorrogó el periodo. Hay una norma muy curiosa que yo se le explicaba a mis estudiantes en clase en la universidad, que decía, el actual periodo presidencial en curso, decía la Constitución, sería 6 años, que era como era antes en la Constitución del 86. Mientras dure el señor general Rafael Reyes será de 10, y cuando él se retire será de 4. ¿Y sabe cuál fue la ironía de todo eso, Yamit? Que Reyes no alcanzó a cumplir siquiera el primer periodo para el cual había sido elegido y salió prácticamente huyendo por Santa Marta. Entonces, ahí retrocedimos 100 años, el reloj de la historia, permitiendo la reelección inmediata que, como lo reconoce ahora el presidente Santos, pues eso fue
un error. Sí. Un error, nosotros no estamos preparados para eso, pero mire, el presidente Santos va a ser el presidente que puede ser reelegido sin haber puesto en las reglas. Es que esas reglas fueron las que encontró el presidente Santos al ser elegido. Él no cambió la Constitución para hacerse reelegir. Y por eso yo creo que él es consciente de lo que eso significa y como se lo había dicho a usted en un reportaje en otro medio, la idea es eliminar otra vez, volver a la Constitución del 91, eliminar todas las reelecciones. Como siempre la gente dice que le falta algo, que el periodo es muy corto, entonces prorrogarlo a 6 años. Entre ellos el presidente. Sí, mire, aquí hemos tenido todo, Yamit. En el siglo XIX tuvimos periodo de 2 años, eran periodos de 2 años. Murillo Toro, un paisano mío, fue 2 veces presidente con periodos de 2 años, reelegido, pero no cambiando la Constitución. Y luego hemos tenido periodos de 6, después por reacción a esos periodos de 2 años tan cortos, en el 86 de Núñez y Caro establecieron 6 años. Luego, por reacción a lo que ha pasado con Rafael Reyes, en el año 10, la constituyente de esa época estableció el periodo de 4 años, prohibiendo la reelección inmediata y dejando solamente la mediata. El único presidente reelegido, como usted sabe, fue López Pumarejo, aun cuando tanto Lleras como López ensayaron y no fue posible. No pudo terminar. Y no pudieron terminar. Entonces, a mí me parece bien, incluso si es posible que se prorrogue el periodo a 5 o hasta 6 años, yo le agregaría algo, con la posibilidad de una revocatoria del mandato a la mitad del periodo, con la posibilidad. Pero... Pues el único que estuvo en riesgo de que cuando amenazó con renunciar fue el presidente Pastrana. Bueno, sí, pero le cogieron la caña. Entonces, cuando él planteó la revocatoria del Congreso, Horacio Serpa en Bucaramanga dijo, entonces vamos juntos. Sí. No, pero aquí sí renunció una vez Carlos Lleras y no se la aceptaron. Pero mire, ministro, ¿por qué está releyendo a Rafael Reyes? ¿Cómo? ¿Por qué está releyendo a Rafael Reyes? Porque me gusta la historia política de Colombia. ¿Pero por qué precisamente Reyes? Porque Reyes, digamos, era muy parecido, por ejemplo, la personalidad de él al presidente Uribe. ¿Y eso por qué le llama la atención? Pues porque él es un gran protagonista de la vida pública. ¿Cómo? Y Reyes, por ejemplo, era también microgerente. Reyes también era un gran administrador. Recorría el país. Hay una anécdota también curiosa, y es que ya está retirado Miguel Antonio Caro, y entonces fueron a decirle que mire, ahora tenemos un presidente que un día está en el Carare, otro día está en el Socorro, otro día está en Zipaquirá, cuando no había aviones. Y entonces Miguel Antonio Caro dice, sí, todo eso está muy bien, pero yo solamente quiero saber una cosa, ¿a qué horas piensa el señor presidente? Pero ahora mire, ministro, el presidente Santos dijo hoy, lo que le comenté al comienzo, que hay que homologar los periodos de presidente y de alcaldes. Dando a entender, no, afirmó que debería aprovecharse la coyuntura electoral del año de alcaldes y gobernadores del año 2018. Dentro de 2 años. 2015. Sí, para unificar, para que todos, presidentes y alcaldes, tengan periodo de 5 o 6 años. No, que lo de la homologación me parece bien. Recordemos también, haciendo historia política, Yamit, que aquí tuvimos primero periodos de 2 años también de los alcaldes. Sí. Por ejemplo, una como Jaime Castro, que fue un gran alcalde, apenas tuvo 2 años. Sí. Y en 2 años mire lo que hizo. En 4 hubiera podido hacer mucho más, como es ahora. Pero yo creo que está bien lo de la homologación, como el propio presidente lo dijo en su intervención hoy, hay es que mirar el cómo. Sí. Probablemente no sea el de la prórroga automática por una decisión de la Corte Constitucional, pero sí se puede pensar en un mecanismo, algún mecanismo jurídico de elección. Pero en fin. reforma constitucional sin ninguna duda. Pero todo pasa por cambiar la Constitución, sí, claro, naturalmente. Claro. Y yo creo que el presidente Santos, si es reelegido, todo eso dependerá desde luego de los colombianos, si es reelegido, en su primer gobierno hará
una gran reforma política como él ya lo ha anunciado. A ver, ministro, usted está estudiando con un cuerpo de asesores que integró una reforma a la justicia y a la política. Entre otras cosas, la eliminación de la circunscripción nacional para elegir senadores. Inmediatamente después de comerciales, ¿cómo es la idea? Ya regresamos. ¿Cómo es la idea suya, señor ministro, de eliminar la circunscripción nacional para elegir senador? Bueno, primero, Yamil, yo realmente te confirmé o conformé una comisión asesora, Sí. asesora del ministro, en varios temas, ¿no? Generalmente personas que saben más que uno tiene que asesorar a las personas que saben más que uno. El doctor Gaitán Maecha, que es un gran jurista de esta nación, y otros, que es fiscal, es Jaime Córdoba, es presidente de la Corte, en fin, sobre varios temas. Hay aspectos que tienen que ver con la justicia, propiamente dicho, pero yo en otros escenarios he hablado también de la reforma política, como la eliminación de la circunscripción nacional del Senado, que ha enrarecido mucho el ambiente político y encarecido la política. Hay departamentos que corren el riesgo, por ejemplo, de quedarse sin senador. Yo pienso que hay que volver a tener partidos sólidos, y en ese orden de ideas pienso que las listas con voto preferente, por ejemplo, tienen ese riesgo de dispersión, pero De esa ser reforma... más caudillismo que colectividad. Exactamente, cada renglón de una lista es una campaña. Sí. Entonces hay que volver como a tener partidos. A tener partidos. Yo creo que una democracia funciona con partidos. No estoy diciendo necesariamente bipartidismo, no. Pueden ser 3, 4, 5, pero partidos, y que la dinámica no rija tanto la política, más la estática. Entonces, también hemos hablado de varios temas sobre la justicia, sobre, por ejemplo, suprimir todas esas funciones electorales de las altas cortes que le hacen mucho daño a ellos, porque los ponen a gastar tiempo en lo que no tienen. Yo creo que ellos deben ser los primeros interesados. Y ellos también tienen Sí, interés tienen que en ser lo interesados en eso, en que les quiten eso, para que se puedan dedicar a lo que hacen en todas partes, que a fallar. que es fallar. Pero eso es una parte. La verdad es que la reforma a la justicia como tal incluso se está dando. No es solamente es constitucional. A la gente no es que le importe mucho qué pasa a nivel de las altas cortes. Le importa es que la justicia se afronta, que sea rápida. Sí. Entonces, por ejemplo, temas, el presidente Santos ha avanzado mucho, como el Código General de Proceso, como el Código Contencioso Administrativo, una norma, Yamid, que nosotros tenemos que hacer cumplir. Pero óigame, hombre. Que dice que el proceso no debe durar más de un año en la primera y 6 en la segunda. Es que lo curioso es que, por ejemplo, la gente cree en la tutela, porque es rápida. Los jueces de tutela son los mismos jueces ordinarios. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que los jueces ordinarios fallen como tal, como si fueran jueces de tutela. Sí, pero, ministro, ahí, sobre el Código General del Proceso, que fue estudiado hace un año, ¿sí? ¿No se ha aplicado? No, comienza a aplicarse, Yamid, porque comenzó a regir este año, el Código General del Proceso. Sí, pero... ya comienza, Yamid. Pero con todo respeto, ministro, el Código General del Proceso le crea a los jueces de Colombia un plazo máximo de un año para fallar. Sí, exacto. Para que la gente entienda. Y eso hay que hacerlo. Ahora, eso son audiencias, eso es justicia oral. Sí. Pero no hay ni siquiera sitio donde hacerlo. No, yo creo que ya se ha comenzado a desarrollar. Falta, desde luego, de pronto un poco de hay que grabar, hay que filmar, hay que hacer una audiencia pública. Pero se va a hacer, Yamid. Se tiene que hacer. Porque lo que no podemos seguir es despidiendo normas para que no se cumplan. Sí, eso sí. Pero así vamos, ¿no? Y se luchó por eso y hace un año se dictó. Por eso, pero eso es lo que tenemos que hacer. Por eso digo que la revolución judicial consiste en cumplir los términos procesales. Ahora, ministro, hoy un juez de la República dictó sentencia contra el señor Fabio Salamanca, el muchacho pues, que en un momento desgraciado de su vida atropelló y dio muerte a 2 señoras y dejó parapléjico a un tercero. 5 años de cárcel. Pero, Yamid, hay que decirlo también con claridad. Sí. Aquí no estamos hablando de un delito doloso. Estamos hablando de un delito culposo. Sí.
por imprudencia, Sí. que es reprochable. Pero no es lo mismo matar a alguien por imprudencia que matar a alguien por intención. No conozco cuáles hayan sido las motivaciones del juez, porque si el juez hubiera considerado que era un delito doloso, la pena obviamente hubiera sido mucho mayor. Pero quiero decirles, Yamil, que no de ahora, casi siempre el delito, el llamado delito por imprudencia o delito culposo, ha tenido un tratamiento más benigno en el Código Penal. Es más, las penas se han aumentado últimamente. Durante muchos años, por ejemplo, la pena para un homicidio culposo era de 2 años. Y digo, es un tratamiento en general que obedece a la teoría del delito. Por ejemplo, fíjense que una persona que ha sido condenada por un delito no puede ser congresista. Pero la Constitución dice, a no ser que se trate de delitos políticos o culposos. Entonces, también hay que hacer un poco de pedagogía con la ciudadanía. Ahora, ministro, en esa materia. El juez le dio además detención domiciliaria. Y sobre esto, el señor fiscal le lanzó a usted un dardo hace unos días, cuando dijo que usted era, en cierta forma, no lo dijo así de claro, pero usted no entendió, que usted era responsable de que iban a quedar en la casa presos todos los de Interbolsa, y así fue, todos los de otros procesos de Carrusel, en casa por cárcel como consecuencia de su ley. No creo, ¿sabe qué? No creo, yo no, la verdad no oí eso y me niego a creerlo. ¿Sabe Sí. por qué? Sí. No se me Porque, lo dijo, me lo dijo a mí. Ah, pero entonces, me niego, no sé si fue la misma persona, porque mire, el señor fiscal es un gran jurista, es un gran penalista, yo le tengo mucho respeto. Y él sabe, por ejemplo, que expresamente en el Código Penitenciario están excluidos de detención domiciliaria todos los delitos con represión pública, que es lo que es el carrusel, todos los delitos graves. Lo de Interbolsa. Y Están en la en casa. cuanto a la Interbolsa, depende de la imputación que les hace. Por ejemplo, si le hacen una imputación por lavado de activos, no pueden estar excarcelados, pero no quiero entrar en esa discusión. Pero antes de entrar en vigencia el Código Penitenciario, ya una persona de Interbolsa estaba en detención domiciliaria en la ciudad de la eterna primavera. Ahora, mire, ministro, a propósito de las cárceles, que fue el tema sobre el cual yo conversé con usted la última vez a raíz de la muerte trágica de tanta gente, ¿en qué va el problema de las cárceles en Colombia? No, mire, Yamil, lo que pasa es que, y hay que decirlo con toda claridad, este Estado, todo, se hizo el de la vista gorda, por muchos años, con el tema de las cárceles. No construyeron más cárceles, no hubo esa política criminal seria. Por decirle algo, la llamada ley de pequeñas causas o la ley de seguridad ciudadana sabía que iba a aumentar la población carcelaria. Antes de aprobar la ley, han debido prever en cuánto se iba a aumentar la población y hacer las instalaciones. Eso no se hizo. Y es un proceso que viene de atrás, pero que no va a seguir así porque lo vamos a resolver. Pero sí le quiero decir, no a manera de justificación. El señor defensor del pueblo, que es una persona a quien usted y yo respetamos mucho, cada cierto tiempo dice, hay alarma en Quibdó, hay alarma. Entonces yo un día le dije, mire, me lo puede hacer en todas las cárceles porque todas las cárceles están iguales. Entonces lo llamé ayer y le dije, mire, leí una nota de lo que sería el defensor del pueblo de hace 100 años y se la leí. Lo que sacó el tiempo, de hace 100 años, dice, la cárcel de Bogotá, ubicada a media cuadra de la gobernación del departamento, en pleno centro de la capital, tiene condiciones completamente desfavorables y desconsoladoras con respecto a sus instalaciones y su sistema de higiene. La capacidad de la penitenciaría es inferior, hacinamiento, al número de individuos que están recluidos. Es un foco de infecciones y un pudridero moral. 100 años. Martes 24 de febrero de 1914, cuando estaba comenzando la Primera Guerra Mundial. ¿Quién habría sido el defensor del pueblo? Entonces, lo que quiero decir con esto, Yamil, es que por primera vez estamos tomando el toro por los cuernos. Ministro, muchas gracias. Nuestra pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo con el presidente de la República y con el señor ministro
Gómez Méndez, quien fue el primero en proponerlo, en prohibir toda reelección en Colombia, incluyendo la del presidente y la del procurador. Todos los altos funcionarios, Sí. magistrados. Fiscal no tiene reelección, ¿no? No la tiene, no, pues se mantiene. Sí. Prohibir toda la reelección en Colombia. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué opinan de la propuesta del presidente de aumentar en 2 años el periodo de los alcaldes por una vez para homologar con el periodo del presidente, irlos todos al tiempo? 6 años. Las dos preguntas. Ministro, muy amable. Dios le pague, Yamil. Vienen las noticias del mundo en la emisión internacional de CN.